Perfecto. Bueno, de nuevo, amigos, amigas del programa de Encarados y de Spanish Public Radio, transmitiendo desde Miami y Ciudad de México. El día de hoy tenemos un foro que va a estar muy interesante, que se llama Human Data, la revolución tecnológica para política de gobierno en la época del COVID-19. Tenemos 5 panelistas: Antonio Alegría, Gabriela Morán, Marco Orozco, Rodrigo Montemayor y César Rosas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel de Encarados y de Spanish Public Radio. Espero que se encuentren bien y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Empezamos con una pregunta para quienes nos están viendo a través de las diferentes redes sociales y a través de la página de Encarados o de Spanish Public Radio. Si cada uno de ustedes se presenta diciendo un poco más el lado incluso hasta personal, dónde estudiaron, de dónde son, como es algo que hacemos en cada uno de nuestros programas para que la audiencia los conozca. Y en qué empresa están y qué es, digamos, su especialidad principal. Y vamos a empezar el día de hoy con Gabriela Morán y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Enrique. Es un honor para mí estar en un foro hablando con todos ustedes. Bueno, yo soy socióloga de formación, tengo estudios en psicoanálisis. Yo soy egresada de la UAM Xochimilco, soy mexicana y vivo en la Ciudad de México. Soy directora de Rizoma, que está conformado por un equipo de investigadores con formación en las ciencias sociales y humanas. Nos dedicamos al análisis psicológico y social del comportamiento de la población. Esto para identificar las características, grupos y elementos de incidencia en el espacio digital, aplicado al análisis de diversas campañas. Lo que hacemos es analizar a profundidad el contexto y las emociones en lo digital. Damos cuenta del humor social de las audiencias a las que se quiere llegar, es decir, cómo se sienten en general y qué sienten respecto a la oferta política en términos de emociones. Nuestros estudios sirven de fundamento para establecer estrategias de marketing político digital. Gaby, muchísimas gracias. Continuamos con César Rosas. Gracias, Enrique, por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros con los que estamos exponiendo y a los que nos escuchan. Yo soy César Rosas, soy originario de la Ciudad de México. Estudié imagen pública y desde que inicié mi carrera he estado en el mundo digital, empezando por la parte de empresas y ahora enfocándonos en la parte de política. Soy parte del equipo de Sonar, una empresa que ya tiene varios años trabajando haciendo escuchas sociales para diferentes actores políticos y gobiernos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar casi ya en todo el continente americano y una parte de Europa, y hemos trabajado en más de 60 gobiernos y campañas electorales. El equipo lo conforma diferentes especialidades, desde comunicación, matemáticas aplicadas, marketing y una infinidad de carreras más. Y pues muy emocionados de estar participando aquí. Muchas gracias por la invitación otra vez, Enrique. Al contrario, César. Seguimos con Marco Orozco. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación. También un saludo a todos los que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Marco Orozco, soy director de Demotáctica. Estudio Administración Pública y Gobierno y bueno, tengo algunos otros diplomados en temas de estadística, minería de datos y de textos. En Demotáctica nos enfocamos principalmente en la investigación de estudios de opinión, hacemos investigación de estudios de opinión pública. Y nuestro principal diferenciador es que proveemos datos tácticos que permitan realmente a los gobiernos o a tomadores de decisiones tomar datos basados en información que les permitan solucionar la vida de las personas, entender a los ciudadanos, conocer sus necesidades y sus aspiraciones. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Antonio Alegría. Hola, muy buenos días a todos. Enrique, te agradezco la invitación a este foro. Creo que es muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo soy Antonio Alegría, yo soy psicólogo experimental, me he dedicado a la investigación de la conducta en todos sus aspectos y ahora soy el director del laboratorio de neurociencias que se llama Neuralgis. Nosotros somos un laboratorio que nos dedicamos a aplicar protocolos experimentales para evaluar las respuestas autónomas de las personas cuando están viendo contenidos, cuando están viendo videos, cuando están escuchando
algún político dar algún mensaje. Nosotros recopilamos esta información con sensores de corte médico, lo que es una electroencefalografía, sensores que evalúan el sistema vascular, que es presión arterial, oxigenación de la piel y un sinfín de sensores. Esta información nosotros se la brindamos a aquellos que están realizando los mensajes, realizando los videos. Ellos con estos datos los procesan y generan un contenido que es eficiente para la población a la que va a ir. Ahora nosotros vamos a hablar de cómo esta tecnología puede ser utilizada en tiempos de crisis, en tiempos en los que la comunicación no está llegando como tiene que llegar. Muchísimas gracias y concluimos con Rodrigo Montemayor. Mucho gusto, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y igualmente un gusto con todos mis compañeros que están aquí en el foro y muchas gracias a todas las personas que están dentro de live en este momento, ¿no? Mi nombre es Rodrigo Montemayor, soy mexicano de Nuevo León. Yo dirijo una empresa que se llama Datafy, está especializada en el contacto directo para campañas, para gobiernos, para también la iniciativa privada. Nos dedicamos básicamente más que nada al envío masivo, segmentado de mensajes, tanto en canales de WhatsApp, tanto SMS, puede ser Telegram. Manejamos y funcionamos más que nada a través de la segmentación de las bases de datos, la personalización de los mensajes, la inteligencia artificial dentro de cada una de las plataformas, gracias a un software que tenemos nosotros ya implementado y desarrollado por nosotros mismos, ¿no? Experiencia, tenemos más de 4 campañas presidenciales en las cuales ha sido ganador y candidato con el que participamos, perdón. Entre otras, ahorita actualmente estamos en gobiernos activos, ayudando junto con las crisis actuales, ¿no? Pero sí es un gusto poder representar a la empresa que dirijo y estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber accedido a participar en este foro, en donde estamos hablando de un tema de revolución tecnológica que en realidad esto hace que todo esté cambiando, ¿no? O sea, toda esta parte de campañas y de comunicación con la ciudadanía, no solo en México o en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, lo que hace es modificar esta situación a raíz del COVID-19 o coronavirus, como se conoce de forma general. Y aquí me gustaría entrar con ustedes en un tema más específico de cómo ven la situación y qué es lo que están haciendo cada uno con diferentes ejemplos, estos ejemplos del uso de tecnología para empezar a ver en dónde se están dando brotes, cómo está reaccionando la población, cuáles son estos sentimientos que se van dando y que vayamos hablando de esto y a diferencia de otros foros o otras reuniones en las que hemos estado participando con otros invitados, creo que esta va a ser una plática mucho más dinámica porque cada uno de ustedes va a poder aportar algo. Entonces, no sé quién de ustedes quiera tomar la palabra y empezamos con eso y recuerden que yo también les voy a ir haciendo una seña cuando vayamos marcando ahí los tiempos y las pautas para que pueda hacer esto mucho más fluido. Abierto a cualquiera de ustedes. Perfecto, pues si quieren empiezo yo. Como les comenté, yo formo parte de Sonar. Nuestra especialidad son el hacer estudios de social listening y Atlas, que justo ahorita es lo que estamos haciendo. Y lo mencionas muy bien, Enrique, y de una manera muy interesante. La verdad es que no es la primera vez que existe una pandemia en el mundo y lo que se viene también tal vez en una posible crisis económica. La diferencia es que ahora se tienen justo eso, se tienen datos, se pueden reunir datos y se puede usar esos datos a favor de las acciones que pueden tomar los gobiernos, que es lo más importante y la diferencia a todas las pandemias que ha habido durante la historia. Nosotros actualmente estamos haciendo un uso del Atlas, como te mencioné antes, donde podemos hacer mapas interactivos
que pueden mostrar los temas y subtemas más relevantes, ya sea en una zona muy específica, en un municipio, en una colonia, en todo un estado o a nivel federal, que es también lo que estamos haciendo, donde muestra los mensajes que se están moviendo, las fake news, quién los está moviendo, los medios que lo están haciendo de manera nacional y local. ¿Esto de qué sirve? Sirve para que los gobernantes o los tomadores de decisiones puedan enfocar sus mensajes realmente a lo que la gente está preocupada en el momento, en tiempo real, que es también la diferencia que se tiene en estos momentos a los que ha habido a lo largo de la historia, perdón. Y ser accionable, poder responder al momento. Nosotros estamos entregando reportes dependiendo cómo lo pidan los clientes, pero lo estamos haciendo cada 3 horas, de manera diaria, de manera semanal, y lo que nos dicen es que les ha servido para poder tomar las decisiones y dirigir los mensajes a ciertos públicos en específico. Cuando hablas de dirigir estos mensajes, César, ¿cuál es un ejemplo de así como muy específico de qué están haciendo? Te muestro un ejemplo para hacer un poco más visual, si puedo compartir mi pantalla. Sí, claro, adelante. Gracias. Mira, nosotros ahorita estamos haciendo, este es el producto que les menciono del Atlas Nacional. Ahorita viene con información genérica porque pues, por cuestiones de confidencialidad no podemos compartir los que estamos haciendo actualmente, pero este es un ejemplo de lo que se está entregando. Nosotros entregamos la cantidad de impactos que tiene cada uno de los temas y las noticias más relevantes que tienen en las zonas específicas que nos piden los clientes, el porcentaje del habla que se está teniendo por subtemas, un mapa de calor, como te digo, ahorita la relevancia de la información no nada más es tener datos, sino saber cómo manejar y cómo comunicar estos datos y cuándo comunicarlos. Aquí lo que nos sirve es ver cuál es el tema que más se está hablando y los mapas de calor de dónde se están hablando con el sentimiento que se está hablando, si es a favor, si es neutro, si es positivo, para saber la prioridad de los mensajes que se tienen que entregar, las noticias más relevantes por cada uno de los temas y el nivel de alcance o impactos que está teniendo ese tema o subtema. Después ya lo dividimos. Nosotros estamos tomando en cuenta 8 temas y aproximadamente 20-26 subtemas que creemos relevantes sobre cada uno de estos temas, que los engloba. Y el impacto que están teniendo o el habla que están teniendo, como te digo, para que los gobernantes y tomadores de decisiones dirijan ese mensaje Estos mensajes, por ejemplo, esto que están evaluando, estamos viendo aquí en la pantalla el mapa de la República y estamos viendo, por ejemplo, Veracruz, Estado de México, Durango, que están en color, en un color, digamos, como naranja amarillo. Esto quiere decir que hay menor mención sobre algo, o a ver, correcto. Esta parte. Les explico. Los colores naranjas son, en este mapa, al menos de la República Mexicana, son los colores naranjas, son donde menos se está hablando, y los colores azules y hacia más fuerte, más oscuros los azules, es donde la comunicación sobre este tema en específico es donde más se está hablando. Y aquí podemos ver un comparativo de cómo fue la semana pasada a esta semana. La semana pasada, por ejemplo, en ese estado en específico, de ese tema en específico, se estaba hablando un 36%, pero después subió 6 puntos comparado con la semana actual. Entonces, así es como podemos ir midiendo las actividades o los enfoques que se tienen que ir dando, semana con semana o día con día también, a veces hasta con horas. Sabemos que la comunicación digital es al momento y no puedes esperarte al siguiente día a sacar la nota o a sacar el mensaje que tienes que dar. Ok. Aquí una de las cosas que estoy viendo viene siendo Chihuahua, que por lo que entiendo es uno de los estados en donde más se está hablando sobre el tema de la economía. Y esto es en las diferentes redes sociales con todo este tema del COVID-19 y es así, o sea, ¿eso es lo que están evaluando? Sí, son diferentes factores, como te digo, también son subtemas. En Chihuahua en ese momento sabemos que es un estado realmente ganadero y la economía pegó muy, muy fuerte en este segmento. Además de que tienen maquilas, también la preocupación era de, oye, pues las maquilas tienen que cerrar, la gente se tiene que ir a trabajar
y en estados como Chihuahua, como te digo, en la frontera Ciudad Juárez, que tienen un nivel de maquila impresionante, los trabajos se fueron hacia abajo. Si no estoy mal, fue de un 40% en ciertos municipios de Chihuahua. Entonces, el tema de comunicación de lo que está hablando era economía y explotó en lapso de 3-4 días. Ok. ¿Algo más que quieras compartir sobre lo que están haciendo ustedes? No sé si tengas alguna duda. No sé, ¿alguien más que quiera Sí, intervenir? a mí me gustaría comentar acerca de lo que Demotáctica está haciendo. ¿Sí? Enrique, lo que no se mide no existe y lo que no existe no puede encajar con las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y no se puede ajustar tampoco a sus necesidades. Creo que los gobiernos que miden la opinión pública logran encajar con las expectativas de los ciudadanos y los puede convertir ya sea en los nuevos héroes o en los nuevos enemigos a vencer de la ciudadanía. En Demotáctica estamos haciendo también un atlas de panorama nacional ante el COVID. Si me permiten, quiero compartirlo con ustedes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque creemos que es importante tener información táctica que les permita a los gobiernos locales contar con información sobre cómo se está desarrollando la pandemia a nivel nacional, no tener índices sobre el endurecimiento de las medidas, ¿no? Saber qué tanto se está llevando a cabo el cumplimiento y qué medidas también están convalidadas por la ciudadanía, ¿no? Que pudieran tomar los gobiernos sin tener un riesgo de crisis institucional por estas medidas. Este es el Atlas de abril, estamos trabajando en uno nuevo. E igual lo estamos haciendo en colaboración con la revista Campaigns and Elections. Y bueno, algunas de las preguntas interesantes que tenemos aquí es que medimos qué tanto miedo tienen las personas de poder contagiarse, ¿no? Esto le sirve a los gobiernos porque de esta manera pues pueden identificar cuál es el grado de alarma en la ciudadanía, ¿no? ¿Qué tanto miedo se tiene? ¿Qué tanto riesgo hay de que también se pueda esto convertir en una crisis en términos psicológicos y que puedan llegar a finalizar con acciones violentas o fuera de la ley, ¿no? Aquí, por ejemplo, medimos también el conocimiento sobre las medidas de protección, esto es a nivel nacional, y lo hacemos general, representativo de todos los estados, de los 32 estados que corresponden a la República Mexicana. Y bueno, podemos saber desde cuáles son las medidas de prevención, si las conocen, si conocen los síntomas del COVID-19, de las recomendaciones que ha hecho el gobierno, ¿no? El lavado de manos, de no saludar de mano de beso, no asistir a eventos públicos, uso de gel antibacterial, qué tanto lo están siguiendo y en qué medida, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la medida en el caso de México, pues lavarse las manos constantemente es la medida que la mayoría de la población conoce y que está siguiendo, ¿no? Sin embargo, hay un problema con el tema de aislamiento o cuarentena, ¿no? Solamente el 66% hasta el mes de abril, las personas estaban realmente siguiendo con el aislamiento o cuarentena y bueno, los gobiernos han comunicado que esto es pues necesario, que las personas se aíslen para poder aplanar la curva, ¿no? Y que la onda de contagios no pueda expandirse. Preguntamos también sobre en caso de resultar contagiados, ¿qué es lo primero que harían? ¿Por qué? Porque los gobiernos deben de tener información, deben estar un paso adelante y saber si las personas están pensando ir al médico, ir a los hospitales, si van a tener que prepararse más hospitales, si posiblemente va a haber saturación en los hospitales, si tiene que haber líneas telefónicas, porque a lo mejor lo que las personas esperan es que el gobierno tenga una línea de contacto, de atención telefónica. Y también medimos algo que se llama rencor social. ¿Por qué es importante el rencor social? Porque el rencor social nos habla sobre el comportamiento, las actitudes que los ciudadanos podrían tomar en caso de resultar contagiados o que algunos familiares resultaran contagiados, ¿no? Y ante una crisis, pues bueno, las personas pueden tender a responder de una manera violenta o fuera de la ley y preguntamos sobre quiénes consideran que son los culpables del brote de coronavirus. ¿Esto por qué? Porque puede haber grupos que naturalmente, ¿no? Como las personas que viajan, los turistas, tengan este indicador, ¿no? Como culpables y bueno, habrá que realizar acciones para poder protegerlos porque pudieran en este caso de contingencia ser un grupo vulnerable, ¿no? ¿Dónde Sí. está esa
Señálanos dónde está esa. Aquí es donde dice rencor social, es la primerita a la izquierda, del lado izquierdo. Ok, ¿quién considera? Aquí vemos, ¿no? Que las personas que viajan son los principales culpables en el caso de México, ¿no? Entonces esto se ha visto muy marcado, ¿no? Que en realidad hay un resentimiento ahora sobre las personas que viajan, porque bueno, ellos son los que están señalados según la opinión pública de los mexicanos, que son los culpables por haber traído el virus, ¿no? Entonces, esto sirve también para que el gobierno pueda tomar ciertas acciones y que permitan darle un trato especial o promover ciertas acciones para evitar que haya acciones violentas, como ha pasado ahora con los médicos o personas que están al cuidado de la salud, que han recibido agresiones, precisamente por este tema de rencor social, ¿no? ¿De qué manera las personas pudieran violar la ley, ¿no? Hemos visto que hasta abril el 45% de las personas pensaba que podía haber robo, que podía haber saqueo de tiendas, ¿no? Que se podía romper la cuarentena como protesta, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Porque no se estuvieran tomando las acciones adecuadas o porque hubiera desabasto de medicamentos o desabasto en el tema de lugares para la atención médica, ¿no? Preguntamos también sobre la mayor afectación que está causando a su familia, ¿no? El tema económico, 52.2, tema de desempleo, que también va relacionado con el tema de la economía, cierre de negocios, ¿no? ¿Cuáles considera que van a ser las afectaciones que se van a tener, ¿no? Crisis económica, muerte, desempleo. Y también podemos medir, ¿no? Si las familias se pondrán en cuarentena, si creen que la cuarentena es un privilegio o un lujo. Esto también puede ser importante en términos comunicacionales, ¿no? Del wording de los discursos de los tomadores de decisiones. Pues bueno, tener en cuenta que el 83% de los mexicanos considera que la cuarentena es un privilegio o lujo, ¿no? Entonces es importante también esta información para que los gobiernos puedan transmitir y comunicar de manera adecuada y no caer en un error, ¿no? Que pudiera decir que en algún tema mediático, alguna entrevista, que pudiera perjudicar la imagen institucional por no tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? La confianza... A ver, sí. con este punto, porque sí ha sido uno de los temas que también ha generado polarización en el país, porque gran parte de la población, como sabemos, en México vive en pobreza y pobreza extrema, viven al día. Incluso la clase media, podemos decir que está viviendo al día, ¿no? O sea, es trabajo, Claro. su quincena y van administrando sus recursos para esas 2 semanas o para ese mes. Entonces, así es como está, digamos, viviendo gran parte de la población. Y si vemos este dato, que el 83% sí cree que es un privilegio o un lujo, es también de las cosas que debe de hacer que el gobierno llegue a entender por qué también la población no se está quedando. No solo es el no creer, porque hay mucha población que no cree, un porcentaje no mayoritario, pero sí hay un porcentaje que no cree en COVID-19, pero lo que vemos es que muchos a lo mejor no se quedan por esta situación. Y aquí con estos datos que nos estás presentando, creo que es más obvio. No sé si estos datos es a nivel nacional o también lo han visto por estados. Son datos a nivel nacional. Si me permites, hago un poquito hincapié en lo que comentabas. El 83% de las personas considera que es un privilegio o un lujo, pero también preguntamos cuántos días podría pasar su familia en cuarentena aquí. Aquí lo interesante es que solamente que el 62% de la población dice que solamente de 1 a 15 días, ¿no? Y más de 2 meses completamente aislado, solamente el 3% de la población. Entonces, esto nos habla también de la necesidad que existe de las personas de salir, trabajar, ¿no? Y poder garantizar su ingreso económico a pesar de la contingencia. Entonces, este tipo de acciones son las que, como te comentaba, le ayudan a los gobiernos a tener esta sensibilidad y poder comunicar con información lo que las personas esperan de ellos, ¿no? Hablamos también, mira, te quiero mostrar rápidamente, esto lo estamos haciendo por cada uno de los estados, ¿no? Por poner un ejemplo aquí. En el caso de Aguascalientes, ¿no? Tenemos el 89% de la población considera que es un lujo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que estamos haciendo para cada uno de los estados también, para que los gobiernos locales tengan este tipo de información. Y además,
hablamos sobre cuáles son las estrategias de contención económica y qué tanto las aprueban o no, porque esto también es importante, no poder sondear qué tan populares están siendo nuestras medidas para las personas que no están dentro del lujo de poder aislarse o estar en cuarentena, ¿no? Vemos que, por ejemplo, están a favor de los créditos a bajo interés, ¿no? Del aumento a los montos en los apoyos sociales, ¿no? El tema económico sin duda está siendo un factor clave, pero aún así, aquí en la parte de abajo, del lado derecho, preguntábamos si consideran que era de mayor importancia, si combatir el COVID-19 o cuidar la economía de los más vulnerables, ¿no? Aún así, el 67% de la población sigue considerando que es más importante combatir el COVID, aun cuando pueda haber consecuencias económicas adversas, ¿no? De crisis económica o de desempleo, ¿no? Como lo muestran los datos. Tenías una evaluación que veíamos ahí antes de que quites, que se veía el presidente de la República y qué otros personajes, ahorita que cambiaste de página. Sí, la ponemos por acá. Esta es una evaluación que estamos haciendo sobre la opinión pública del desempeño de los gobernantes ante el COVID, ¿no? Ponemos el presidente de México, ¿no? 46% hasta el mes de abril, y a los gobernadores que mejoran o que consideran sus gobernadores que mejor han respondido con medidas necesarias para el combate del COVID, ¿no? Tenemos aquí a Mauricio Vila, a Martín Orozco Sandoval, aquí en Ordaz Copel, y también a los que ellos consideran que peor han respondido a la crisis, ¿no? Okay. En el caso de Ciudad de México, ¿tienes la evaluación de la jefa de gobierno? Sí, mira, en el caso de Ciudad de México, ¿qué tanto confía en las acciones adoptadas por la jefa de gobierno? El 43% considera que confía mucho, el 27% que considera poco y el 30% que no confía nada en las acciones, ¿no? Okay. Se cree que al menos los datos reflejan que el gobierno federal es ahora con 53%, aquí en la parte de abajo pueden verlo, que es quien está tomando más medidas para reaccionar ante la crisis de COVID, ¿no? Okay. Y también vemos que pues no todas las personas están cerradas a la cuarentena ni al cierre de comercios, ¿no? El 87% ven bien estas medidas, ¿no? Ok. A diferencia de otras partes del país. A diferencia de otras partes del país, por ejemplo, pues bueno, realmente en la Ciudad de México es donde sí existe todavía un prejuicio mayor sobre el tema de la cuarentena, ¿no? Al tener mayor densidad poblacional, entiendo que también, y haber tantos negocios formales e informales, entiendo que también, pues bueno, es más complicado. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, 69% de las personas están a favor del toque de queda, ¿no? O de la cuarentena. Esto nos habla de que ellos piensan que podrían, o consideran que podrían estar más tiempo aislados o en cuarentena, ¿no? A diferencia de la Ciudad de México, creo que la Ciudad de México sí es un poco más, está un poco más dudosa, ¿no? Si en realidad tienen que hacer cuarentena o no, justamente por el tema económico que comentabas, ¿no? Que sí representa un golpe fuerte para ellos. Ok. Muy interesante todos estos datos, Marco. ¿Quién? Bueno, yo quisiera comentar sobre lo que hace Rizoma. Sí. Mira, en este contexto del COVID, los medios de comunicación y el Internet han estado ayudando en poder estar al pendiente y que la gente se mantenga informado y, en el mejor de los casos, que haga caso a las recomendaciones. Sin embargo, hay efectos subjetivos que no se pueden prevenir, ¿no? Estos surgen en los colectivos sociales y en este contexto es el miedo y el rencor. Actualmente existe un fenómeno que es global y se ha viralizado de la emoción del miedo, porque se ha mostrado todo un abanico de emociones, pero lo que se sintetiza es el miedo de todos los colectivos. Miedo como efecto de las redes sociales y miedo como una reacción ante una sobreexposición de las redes sociales. Entonces la gente reacciona con miedo ante el contagio.
Entonces, el miedo se está haciendo extensivo, el miedo al otro. Y en las redes sociales es muy fácil vislumbrar la personificación de este otro. En caso particular sería, no sé, a través de memes, de personas con rasgos orientales, del migrante. Entonces, uno de los efectos inmediatos en cualquier brote epidémico es la exacerbación de la diferenciación social. Se multiplican las líneas divisorias entre nosotros y los otros, entre sanos y enfermos, entre quienes están bien y quienes no siguen las indicaciones como debe ser, quienes se pueden quedar, quienes están afuera, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen un papel muy importante porque reproducen y reafirman una serie de imaginarios sociales del otro, donde el infectado es el sujeto del temor. Y este miedo puede persuadir a tomar acciones más drásticas que van a salir de las redes sociales a lo real. Esto lo podemos ver en los ataques a los médicos, a los enfermeros, a las mismas personas que tienen un enfermo, cómo agreden a los médicos para tratar de ingresar a los hospitales para ver a su paciente, ¿no? Entonces, se están generando imaginarios y representaciones que se producen socialmente. Exacerban las emociones que ya existían, la cuestión racista, contra el migrante e incluso de clase. Entonces creo que es imperativo que se necesita promover solidaridad y certeza desde las interacciones cotidianas, que son asuntos inquietantes para la población. O sea, se preguntan, doy la mano, un beso, me quedo 1 metro de distancia, hasta cuestiones más importantes, que sería el plantear cómo sobrevivir juntos, qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Los líderes políticos deben promulgar ahorita políticas de cuarentena y de distanciamiento social que no supongan sesgos contra ningún grupo vulnerable, contra ningún grupo histórico desfavorecido de la población. Mira, en Rizoma te voy a compartir como un pequeño resumen de los estudios que realizamos para poder ejemplificar lo que estoy diciendo. Este tablero nosotros lo consideramos como tablero de humor social. Entonces, si podemos ver, va desde la alta actividad hasta la baja actividad, de desagrado y de desagrado. Con este estudio, nosotros podemos conocer cuál es el sentimiento general de la población respecto a un tema. Se identifican temas y subtemas de relevancia, así como los segmentos poblacionales que más reaccionan desde lo digital al tema que estamos investigando o hacia un personaje público. ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Qué es lo que nos brinda esto? Primero, conocer el sentimiento. Y esto es una herramienta de análisis de los posibles escenarios emocionales y que permite poder crear una estrategia que permita mover el sentimiento digital a nuestro favor. En este ejemplo que tengo de Michelle Lujan de Nuevo México, podemos ver cómo se desplazó a través del tiempo, desde el 14 de agosto a septiembre, igual que sus contrincantes. Podemos ver en el tablero social cómo se va desplazando. En este caso es un aspecto negativo, entre comillas, pero podemos ver que bajó la intensidad de los comentarios activos con carga negativa. Mientras que su contrincante, Steve Pearce, fue aumentando la carga negativa y de actividad. O sea, la gente hablaba mucho y negativo de Steve. Luego, o sea, ahorita con este contexto de miedos, de rencor social, como bien mencionaba Marco, nosotros también trabajamos la identificación de estos microsegmentos poblacionales activos. En este caso que estoy presentando es de Andalucía y el tema es la migración. Los que se pronuncian, bueno, no es de que se pronuncien, porque nuestros psicólogos sociales y clínicos hacen un recorrido artesanal de la huella digital de los usuarios. Entonces, a través de eso se establecen nuestros parámetros, ¿no? Y queda
que los universitarios, las organizaciones civiles, los pro derechos humanos, empresarios, obispos, agricultores están a favor de la migración y otros microsegmentos que tienen miedo de la migración. Pero esto no solamente queda aquí. Decimos el por qué. ¿Por qué este microsegmento en particular está a favor de la migración? Por ejemplo, de las organizaciones civiles, les molesta que solo se abran las fronteras a la economía y no a los individuos. En el caso de los que tienen miedo, los obreros temen verse desplazados en empleos con menor preparación. Los de tercera edad les preocupa que los migrantes vayan a romper con las tradiciones de generaciones. Entonces, nosotros brindamos insights para que nuestros líderes conozcan realmente el inconsciente y el imaginario colectivo de su audiencia. Esto para poder, en un momento coyuntural tan importante, poder promover, como dije hace ratito, la solidaridad y certeza que tanto se necesita actualmente. Muchísimas gracias, Gaby. A ver, creo que antes de pasar con la siguiente persona que vaya a querer hablar, de seguro ya vieron ustedes el caso el día de ayer del Hospital de las Américas en Ecatepec, en el Estado de México, en donde familiares de un joven, al no darles información después de una semana de qué es lo que estaba pasando con su familiar, entran al hospital, empiezan a buscar al familiar, llegan a un punto en donde hay más de 20 cadáveres en bolsas de plástico, y la mamá de este joven empieza a abrir las bolsas hasta que lo encuentra, pero sigue. Parte del video que se presentó ayer es donde la señora dice: yo lo que quiero es el cuerpo de mi hijo, porque para mí el COVID-19 no existe y yo lo que quiero es llevar a cabo, pues, el funeral y todo esto. Y culpando, por lo que decías, a los médicos y a las enfermeras, y diciendo que por culpa de ellos falleció. Entramos en este tema también emocional, de culpas, de no querer aceptar lo que está sucediendo. Y una de las cosas que a mí se me vino a la mente al ver estas imágenes es, a diferencia de otros países, cuando una persona que se siente mal y que puede presentar síntomas o que está presentando síntomas de COVID-19 y es ingresado al hospital, ingresa al hospital y los familiares se esperan en su casa hasta que les den noticias buenas o malas. Y lo que vemos que está sucediendo en México es lo contrario. Los familiares se quedan afuera de los hospitales, no están siguiendo las reglas, y esto lo que está haciendo es también propiciar posibles contagios, y más el día de ayer, por ejemplo, los que entraron, si alguno de estos familiares se contagió y después estuvieron ahí medio forcejeando con los elementos policíacos o de seguridad de ahí del hospital, pues lo que estuvieron haciendo es aumentando las posibilidades de riesgo a otras personas. Pero entra todo este tema emocional, el de no creer, la parte de no poder hacer, digamos, un funeral como se acostumbra en México, porque es un tema tradicional, y no poder darle cierre a un tema tan doloroso como es perder a un ser querido, y que por protocolos te tengan que entregar las cenizas, que no vas a poder tener un velorio como se acostumbra. No sé, o sea, si quieras opinar sobre esto y ya después continuamos, o si alguno de ustedes también quiere opinar sobre esto antes de seguir con lo otro, ¿no? Sí, mira, el caso mexicano es muy, muy inquietante respecto a esto, porque si ya de por sí los familiares están en un estado de shock por haber perdido a su pariente, ya también entra aquí la incertidumbre al cambiar rituales. En México, toda la ceremonia de los funerales, como bien decías, el Día de Muertos, para el mexicano es muy importante
todo este ritual que envuelve para despedirse a un ser querido. Se tiene la creencia de que si no le pones velas, el difunto no va a poder llegar al cielo, ¿no? Entonces para ellos es muy fuerte, o sea, cómo de repente está conmigo y ya no está, o sea, no tengo la oportunidad ni emocional ni cultural para yo poder hacer mi cierre, mi duelo. Entonces es necesario aquí poder identificar y reconocer la importancia social de todos los rituales para que se pueda trazar una estrategia para sustituir las ceremonias físicas por otras no presenciales, en lugar de eliminar las ceremonias por completo. O sea, aquí quizás sería identificar cuáles son los signos arquetípicos con cuáles podrían ser sustituibles, tomando en cuenta el estado de shock psicológico en los que están inmersos. ¿Alguien que quiera opinar? Sí, la verdad, muy rápido mi comentario, Enrique. La verdad es que es una situación lamentable lo que está pasando en Ecatepec y en cualquier parte de México, porque estoy casi seguro que se está viviendo en muchas partes. Pero la importancia de ahora, y justo del tema de lo que estamos hablando, es la importancia de los datos. Si tú te metes ahorita en Twitter, es trending topic y es del segundo trending topic Ecatepec. Pero el sentimiento no es el mismo que está pasando con la gente que está en el hospital y los alrededores y los familiares de estas personas al que se está viviendo en las redes sociales. Si te metes ahorita, la verdad es que es burlas Ecatepec. No sé, ahorita estoy leyendo el primer meme y dice COVID no existe, será inventado, y atrás unos simios. Entonces, es importante ver o entender esta información y lo que se está posteando para entender el sentimiento y ver el mensaje hacia cada una de las audiencias. No es lo mismo que se va el alcalde de lo que va a comunicar en tierra a lo que va a comunicar en digital. Y es la importancia de tener la información al momento. Enrique, si me permites también, y aunando un poquito los comentarios de Gaby y César, sin duda ahora es un tema de trending topic, como César bien lo comenta, pero de lo que yo te hablaba cuando veíamos la importancia del Atlas es precisamente poder adelantarnos, ¿no? No solamente tener la información en tiempo real, sino adelantarnos a los acontecimientos que pudieran generarse por rencor social. Este es el caso de Ciudad de México, no es caso del Estado de México, pero aquí también tenemos algo que es importante. Si tú te das cuenta, en la parte de rencor social, el tercer párrafo que dice, ¿cuál considera que, perdón, el segundo párrafo, ¿de qué manera cree que las personas podrían violar la ley si sus familias se enfermaran? Tenemos hasta ese momento, el 14 de abril, 14% tomando hospitales. Entonces, esto es algo que está recurrente y este tipo de información táctica es la que permite adelantarnos para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Y que no se genere una crisis de institucionalidad mucho mayor como la que ahora estamos viviendo. Marco, ¿puedes poner el Estado de México, por favor, para ver ese? Sí, en Estado de México me parece que aún no lo teníamos a ese grado de... Ok. Pero sí aparecía en el caso de Ciudad de México, ¿no? Esto quiere decir que está mucho más latente el sentimiento o este posible comportamiento en Ciudad de México. Habrá que esperar los resultados, que espero que también puedan tener oportunidad de revisar, que estamos haciendo para mes de mayo, donde quizás probablemente podrá aparecer. En el caso de Estado de México, hasta este momento era saqueos, robos y rompiendo cuarentena, ¿no? Y ayer tuvieron que llegar 120 elementos de la Guardia Nacional al hospital para resguardar. Pero lo que vemos es Ecatepec, Nesa, Ciudad de México, las diferentes alcaldías alrededor del Estado de México, aunque son, digamos, uno es en el Estado de México y el otro en la Ciudad de México, están pegados, ¿no? O sea, es la parte urbana, ¿no? Del centro de México, ¿no? El la Valle de México. metropolitana terminan conviviendo, moviéndose de un lado a otro, usan casi el mismo transporte público, y esta situación, pues sabemos que va a tener efectos muy graves en ambos estados y también en estos municipios. Y aquí con lo que decías, Marco, del tema de adelantarnos, sí me gustaría, no sé si Antonio, nos puedas compartir lo que estás haciendo, porque creo que también ahí podemos ver y después ya entrar un poco más a detalles de los diferentes temas y casos que están sucediendo en México. Sí, mira, esto es un tema muy sensible y no solamente es un tema que está sucediendo en México. Las emergencias sanitarias están
han pasado, como dijo muy bien César, a lo largo del tiempo. Son inevitables y muchas veces no son predecibles, como lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Sin embargo, creo que podemos encontrar similitudes en la forma en la que se está comportando la gente. ¿Por qué? ¿Podemos encontrar incertidumbre en todos los casos? Sí. ¿Podemos encontrar una confusión? Sí. Y un sentido de urgencia de las personas para exigir soluciones efectivas que respondan a los problemas principales que están teniendo, como es la falta de comida, la falta de seguridad económica, la falta de un lugar en donde poder, simplemente que tus hijos tengan un lugar donde jugar porque están encerrados todo el día en la casa, ¿no? Este tipo de problemas generan o exacerban algunos problemas conductuales que ya existen. Por ejemplo, las adicciones, gente que es adicta, está todo el tiempo encerrada, bueno, pues sus adicciones van a incrementar. Gente que está viviendo en un ambiente de violencia intrafamiliar, imagínate cómo están viviendo la cuarentena, que para muchos de nosotros es un lujo. De aquí surge la necesidad de que la comunicación que viene por parte de cada uno de los gobiernos tiene que ser oportuna, acertada, honesta, creíble, para que genere confianza en las personas y esta cuarentena no sea tan pesada como está siendo ahorita para muchas personas que, como te mencionaba, hay adictos que están teniendo problemas de adicción muchísimo mayores de los que tendrían pudiendo salir a la calle. ¿Por qué? Porque tienen acceso al consumo del alcohol o un niño que tiene problemas de autismo. Bueno, imagínate estar todo el día conviviendo con la gente que no tienes un espacio privado para ti. Entonces, bueno, aquí lo que yo creo que tienen que hacer los gobiernos es balancear la necesidad de generar una conciencia de riesgo para que las personas no salgan a la calle sin que esto genere pánico. ¿Por qué? Porque si yo te doy toda la información que está pasando ahorita, bueno, esto va a generar pánico en las personas, ¿no? Y pueden suceder cosas de las cuales no estamos preparados para eso. Y por otra parte, con estos comunicados que mandemos, tenemos que evitar que la gente se confíe de más y que no esté pues teniendo estas conductas que tienen normalmente, como salir a correr, salir a reunirse con los amigos. Es muy común en las redes sociales encontrarse ahorita a gente quejándose de que sus vecinos están realizando fiestas, ¿no? O sea, creo que todos hemos visto algún comentario de ese tipo y bueno, no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque estás propagando la enfermedad, estás propagando que gente vulnerable pueda ser expuesta al virus, ¿no? Entonces, bueno, lo que tienes que hacer con tus comunicados es fundamental, es iniciar una conducta nueva, detener alguna conducta que está ocurriendo, por ejemplo, salir a la calle o modificar alguna conducta. En Neuralgies lo que hacemos nosotros es muy sencillo, bueno, no es sencillo, pero me gusta decir que es sencillo para ti. Sí. Lo hacen ver sencillo. Lo hacen ver sencillo, Antonio. Mira, voy a compartir mi pantalla un poco. A ver si... Aquí está. ¿Qué somos? Nosotros somos un equipo de gente... De gente que nos dedicamos a estudiar la conducta. Somos neurocientíficos, psicólogos, psicofisiólogos, científicos de datos, que lo que hacemos es colocar sensores en todo el cuerpo para evaluar las respuestas autónomas de las personas. No sé si alcancen a ver, es un poco más corto. Lo que hacemos es colocar esos sensores en el cráneo de las personas para recopilar las ondas cerebrales que están y cómo se están modificando cuando están viendo algún tipo de contenido. Entonces, supongamos que ahorita que yo soy un gobernador, antes de que suceda la crisis, y necesito que la gente se empiece a lavar las manos, que fue algo que vimos todos hace unos 2-3 meses, cuando nos empezaron a decir que lavarse las manos era importante durante 20 segundos. La mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente se lava las manos en 5 segundos o se las moja nada más y es lo que nosotros consideramos que es algo saludable, ¿no? Pero en tiempos de una pandemia esto no es saludable. Y yo como gobierno me estaría preocupando si mis ciudadanos no se están lavando las manos. Entonces necesito, número uno, que los ciudadanos inicien esta conducta de lavarse las manos por 20 segundos o que modifiquen su conducta e incrementen el tiempo de lavarse las manos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno,
Los comunicados, ya les había dicho, tienen que ser oportunos, acertados, honestos, creíbles, consistentes, apropiados, utilizar lenguaje regular y tienen que ser relevantes para la población. Tienes que dividir tu mensaje por segmentos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Evitar la propagación del virus COVID-19. Ese es mi mensaje general, el objetivo de mi estudio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, cuando la pandemia COVID comience, su propagación va a ser muy rápida. ¿Cómo podemos hacer evitar eso? Bueno, pues haciendo que la gente se lave las manos. Entonces yo te pido a ti, diseñador, que me hagas un set de diseños incitando a la gente a que se lave las manos. Nosotros evaluamos estos diseños, evaluamos cada una de las propiedades del cartel, que sea la tipografía, tiene que ser llamativo, tiene que ser sencillo y simple de entender. Por razones de confidencialidad, no te puedo enseñar estos formatos que hemos estado trabajando, pero es muy sencillo, o sea, colocamos y rankeamos la probabilidad de que estos diseños tengan un mayor efecto en las personas. Okay. Eso por una parte. Por otra parte, también podemos evaluar el speech de las personas que están saliendo a comunicar y que están dando esta información a la población. Tenemos el ejemplo del doctor Gatell, que está haciendo un trabajo de comunicación y que está informando a la población diario de cómo está progresando la enfermedad, qué es las recomendaciones que se tienen que seguir. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahí es evaluar cada una de las frases que se están utilizando y hacer recomendaciones puntuales de qué es lo que la gente está sintiendo, cómo se está comportando cuando está viendo a las personas. Eso es básicamente y a grandes rasgos lo que hacemos en Neuralgic. Okay. ¿Quién nos falta? Rodrigo, ¿no? Por último, súper rápido, miren, les voy a comentar qué es lo que está haciendo Datafy. Justamente, no sé si puede, ahí está Antonio, gracias. Voy a platicar. Datafy, en el sentido del COVID, estamos trabajando y haciendo 2 a 3 diferentes servicios un poco muy importantes a mi punto de vista, y no es porque lo esté vendiendo yo, digo, cada quien dice que su producto es importante, pero creo que ha sido muy funcional hasta el momento. Traemos tres productos en específico. El primero y el más importante para mí en este momento es lo que viene siendo el chatbot o el robot inteligente de atención dentro del canal de WhatsApp, dentro del canal de Facebook Chat, de Twitter, Telegram, y se pudiera adaptar hasta cualquiera, que estuviera dentro de cualquier sistema actual del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que hace este robot inicialmente? Y lo más importante, hace un test sintomatológico. ¿Qué es esto? Yo, ciudadano, me duele la cabeza, me duele, tengo fiebre, tengo dificultad para respirar, ¿no? Pero normalmente, y de lo que nos hemos dado cuenta, es que de las 60 personas que se comunican, o del 50, es paranoia al final del día. O sea, todo el mundo ahorita simplemente empiezas a toser o te duele la cabeza o tienes calentura y dices, ching, ya tengo el virus, ya me enfermé, no sabes qué hacer. Empiezas con la misma paranoia, ¿sabes? ¿Y qué es lo que ocasiona esto en toda la gente y en todas las personas dentro? Y justamente lo que comentabas hace ratito. Toda la gente está llenando todos los centros de salud, todos los hospitales, están llenando las líneas de 911 con temas que realmente no son... Digo, yo también he hecho consultas, yo me sentí mal la semana pasada y como cualquier ciudadano entré en pánico y pensé que tenía COVID. Claro, ya me hicieron la prueba y no la tengo, gracias a Dios. Pero todos reaccionamos igual, me explico. ¿Y qué es lo que hice yo? Simplemente realicé exactamente lo mismo, hice el test sintomatológico y de eso mismo me arrojó que no, simplemente tenía un 40-50% de probabilidad de tener COVID. ¿Me explico? O sea, según las métricas que marcaran, y ahí les voy a enseñar aquí el video súper rápido para ser un poco más ilustrativos de cómo funciona. Si se va rápido esto y no alcanzan a leer, si quieren me dicen, pero como que es el ejemplo súper rápido. Ese es el ejemplo. Tengo el permiso del cliente de Baja California para poder mostrar esto del gobierno estatal. A las primeras preguntas creo que tengo coronavirus, para preguntas frecuentes, para poder hacer una denuncia de alza de precios o de actividades esenciales. Se acaba de agregar un apartado de despensas a partir del tema del COVID. El mismo gobierno de Baja California abrió un programa de despensas. ¿Qué es esto? Todas las personas que sean mayores de
70, 80 años, todas las personas que estén dentro de los programas actuales, etcétera, digo, se pueden comunicar ahí y simplemente hacen su solicitud de despensa, llenan sus datos, etcétera, ¿no? Y va funcionando todo exactamente igual. ¿Qué es lo que hace esto? Aquí si ven, primero pregunta, ¿tienes tos, tienes fiebre, tienes dolor de cabeza? Que son todos los síntomas cardinales, que son los principales declarados por la OMS y por los especialistas dentro de la Secretaría de Salud del gobierno, ¿no? Todos los demás ya son síntomas secundarios y las preguntas que están ahorita por mero protocolo dentro de la Secretaría de Salud, ¿no? Y aquí el robot te arroja, el robot en específico y en automático te arroja con la inteligencia artificial. Si tú le pones que estoy en Tijuana, te arroja todos los centros de salud que están dentro de Tijuana. Si tú mencionas que estás en Mexicali, solamente te arroja los que están dentro de Mexicali. El robot en sí te pregunta tu nombre, que es para la recolección de datos generales. Esto sirve para dos cosas en sí. Una, y la más importante obviamente, es para poder darle atención personalizada y en su mismo celular a las personas, poder solucionar sus dudas. Baja California hizo algo muy interesante que creo que ha sido la única cuenta que lo trae ahorita. Metió un servicio y unos operadores de atención psicológica para poder atender a las personas que fueran cambiando sus síntomas dentro de la misma conversación. Digo, esos se redireccionan en automático y los atienden. Hay tres diferentes tipos de resultados. Unos de bajo riesgo, uno de mediano riesgo y uno de alto riesgo. También se incluyen preguntas de 911, se redirecciona automáticamente a operadores del 911 según el resultado. El robot, por más que pudiéramos meterle inteligencia artificial y métricas, etcétera, ¿no? Digo, no, un robot no puede decidir si tú, Enrique, te tengo que mandar una ambulancia en este momento, ¿no? Digo, también tiene que ir como de la mano de los especialistas y de los mismos doctores. Toda esta información, todo lo que se recaba y todo lo que se obtiene, se ve reflejado al cliente en un dashboard como este. Este es el resultado del primer día de lanzamiento del robot de Baja California, para que lo vean. Digo, nosotros aquí pidieron por colores, un semáforo. De este lado, aquí se ve todos los rangos de edad. Aquí pudiera ser el filtro que el cliente solicitara, ¿no? Digo, aquí es nosotros más que nada aquí literalmente se da en la ubicación exacta donde está la casa de la persona, por en caso de que ya no llegue a contestar y mencionó que se sentía muy mal, ¿no? Digo, aquí pudiéramos llegar en automático, digo, por un tema de emergencia. No estoy hablando en específico de este tema, este es el comentario que estoy por hacer, pero quisieras hacer mención porque justamente dices que qué es lo que estamos aportando nosotros. Y creo yo, lamentablemente y favorablemente, gracias a este servicio, en las diferentes cuentas se han detectado casos positivos a los cuales se le está dando atención personalizada y a los cuales se le está dando un seguimiento de médicos especializados al día a día, pero digo, yo, ¿qué más quisiera decirte? No, es que no se ha detectado un caso positivo gracias a esto, pero sí se han dado y se han resultado ser una cantidad de un 20-30% de la cantidad total que se ha levantado información que han dado positivo, ¿no? Digo, todo esto ayuda también a no tener los centros de salud todos llenos de gente, que la gente misma se esté exponiendo. Podemos ayudar también a la toma de decisiones, al poder saber si la gente está teniendo crisis, a ver si no está llegando las despensas a donde se dice. Se puede dar una atención personalizada y directa y, por ejemplo, toda la información que tú dejas y toda la información tipo está al alcance de los mismos clientes, se le entrega base de datos, se le entrega todo esto para poder que puedan tener un control y un manejo muy, muy, muy bien estructurado para poder dar atención a todo esto, porque ¿de qué sirve un robot si solamente te levanta información? ¿No? ¿De qué sirve solamente el robot si solamente te dice, por favor, llama al 911? Por favor, solamente haz esto, ¿no? Digo, ¿qué más que poder? Yo como ciudadano me comunico al WhatsApp que me está ofreciendo el gobernante, me dice, por favor, ahí haz tu test y te van a atender si en verdad tienes una contingencia o algo por el estilo, ¿no? Digo, y ahí es como funciona, tipo así es como se ve reflejado el mismo cliente. También estamos haciendo barridos de llamadas en donde se hacen personalizadas las llamadas con la voz del gobernante, en el cual hace el mismo gobernante el test. Le hace el test sintomatológico, ¿no? Te llama a tu casa o según si estás dentro del programa, se te hace la llamada y te pregunta, ¿no? Hola, soy tu gobernador tal, te quiero preguntar si en tu casa alguna persona cuenta con los siguientes síntomas, ¿no? Y luego presiona 1 si te sirve tu información, presiona 2, ¿no? Digo, todo eso para poder empezar a incrementar
no la popularidad, porque no se busca la popularidad ahorita, se busca que se sientan atendidos, porque también un tema ahorita es que el ciudadano por el gobierno en muchos casos se siente que no está teniendo la importancia, que siente que su vida no está teniendo la importancia necesaria. La misma gente se contacta al robot y al día reporta más de 40% de los casos de que se reciben de personas que hacen fiestas. ¿Por qué está mal que estén haciendo fiestas? Están cobrando, también tenemos el de alza, el de actividades esenciales, ¿no? Que si en empresas o en mismas organizaciones tienen a personas de 70 años trabajando, 60 todavía, digo, es para reportes generales y así, para poder que la gente se sienta atendida y que no tenga que salir, no tenga que ir al mismo palacio de gobierno a poder hacer un reporte de estos, ¿no? Voy a enseñar lo de robocalls. También todas las llamadas de robocalls se ven reflejadas en dashboards, como les comentaba, ¿no? Aquí se ve al final del día cuántos contestaron que sí, cuántos contestaron que no, de dónde son, cuáles fueron las métricas, se geolocalizan, poder tener un control absoluto y muy específico de qué es todo lo que se está haciendo, ¿no? Aquí les voy a dar aquí también por colores y la cantidad, si es un caso de bajo riesgo, si es un caso de mediano riesgo, si es alto, si hay que ir a su casa a hacerle algún tipo de visita, si hay que decirle que se vaya directamente y urgentemente a un centro de salud, etcétera, ¿no? Digo, estas llamadas son semanales para poder ir midiendo, como no son a través de WhatsApp, a lo mejor el mismo ciudadano puede hacer 2 o 3 test para poder ir evaluando cómo, si aumentó, si disminuyó, etcétera. Pero aquí en el tema de los domicilios y de las llamadas, sí es como algo periódico que se está haciendo para poder ir midiendo si cambió, si no cambió, etcétera, ¿no? Y aquí lo que se presenta y listo dentro de todo esto. Eso es lo que hace Datafy para el tema del COVID en específico. Muchas gracias. Pues, gracias a ustedes y ahorita podemos ver y ya con lo que hace cada uno de ustedes, por qué la importancia de la tecnología, a diferencia de a lo mejor hace 100 años cuando también tuvimos una pandemia, la de la fiebre española, ¿no? Ahorita 100 años después, pues tenemos toda esta tecnología que nos permite estarnos comunicando, que nos permite hacer mapas de color, que nos permite identificar cómo nos debemos de comunicar con la ciudadanía, pero también qué es lo que está pensando la ciudadanía para poder tomar esas decisiones o saber cómo expresar esas decisiones que se están tomando desde el gobierno. Creo que uno de los últimos puntos que me gustaría tocar con ustedes es qué creen que se debe de hacer en México, y hablemos principalmente de México, y ahorita quiero entrar rápidamente al tema de Estados Unidos. En cuanto a la comunicación con la ciudadanía, y yo lo que veo, lo que percibo, es que todos estos temas de contagio y saturación de hospitales y de enfermos se van a dar principalmente en las grandes ciudades, en las capitales de cada uno de los estados, por el número mayor de población que hay, la movilidad que se va dando, como vamos a estar viendo en Ciudad de México, pero al mismo tiempo creo que en otras partes del país en donde no se va a ver eso, también va a ser que no crean en lo que está pasando. Y esto va a generar todavía una polarización mayor, culpas a todos, porque creo que va a ser un tema de todos van a culpar a todos, ¿no? Nadie va a querer asumir su responsabilidad de tomadores de decisiones. Y el tema de aprovechar toda esta situación en un sentido político, ¿no? Del partido que sea. Más que pensar cómo se va a solucionar, creo que todos están pensando en mi decisión que voy a tomar, cómo me va a afectar políticamente, sin importar de qué partido sea. Puedo estar mal, pero sí me gustaría tener también como la opinión de ustedes. Antonio, que estabas hablando, pero estás en... Ya, Mario. Antes que nada, yo sí soy de la idea de que quien esté gobernando ahorita o quien esté tomando las decisiones,
no creo que lo más conveniente para ellos sea pensar en cómo se va a ver reflejado en su siguiente participación en campaña. Creo que lo que tenemos que hacer ahorita todos es ser solidarios, porque hay muchas personas que no tienen los mismos privilegios que tenemos nosotros. Incluso para el simple acceso de poder ver este foro, la mayoría de la gente no ha podido pagar su internet, entonces no tiene acceso a esto, o el simple hecho de no tener que comer. Entonces creo que pensar en una reelección ahorita sin pensar en cómo tranquilizar a tu población, cómo saber si tu familia va a estar a salvo, cómo comunicarles cuándo va a terminar esto de forma correcta. Estaba viendo el otro día unos modelos en los que estaban diciendo que más o menos en México el pico de mayor número de casos va a ser este fin de semana y las siguientes semanas van a ir disminuyendo, ¿no? Este tipo de información creo que es muy importante para que la población tenga una idea de cuándo va a terminar esto y cuándo es posible que la vida vuelva a regresar a una especie de, entre comillas, normalidad, porque ni siquiera creo que podamos regresar a una normalidad de aquí a un año. Pensar en cómo podemos arreglar esto, o sea, desde ahorita, no quedarnos nada más en nuestras casas viendo cómo está sucediendo o cómo se desarrolla toda la situación del coronavirus. Creo que hay que ir pensando en cómo vamos a actuar una vez que ya podamos salir a la calle, una vez que podamos interactuar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia que no hemos visto en meses. O sea, eso yo creo que son los pasos que tenemos que pensar, no solo los gobernantes, sino el resto de nosotros. ¿Quién? Marco, ¿no? Sí, gracias, Enrique. Yo sí creo que, aunque es momento de ser solidarios, si se puede comunicar esta sensibilidad que nos da la investigación y tener datos para la toma de decisiones y acciones, creo que va a ser fundamental y va a ser una oportunidad para mejorar o incrementar la reputación o la evaluación del desempeño de los tomadores de decisiones, o que también por otro lado va a agudizar los errores y los defectos que han tenido a lo largo de sus gestiones, ¿no? Yo sí creo que es muy importante que el gobierno haga investigación, que tenga este tipo de datos, y me gustaría compartirte algo más de lo que hacemos precisamente, que va vinculado con este tema de la evaluación y un poco del tema de cómo van a ser evaluados y si se les va a poder seguir dando la confianza, ¿no? A los tomadores de decisiones. Nosotros tenemos algo que nos permite, también una herramienta que nos permite saber qué es lo que piensan las personas de cada uno. En este caso es un ejemplo, ¿no? ¿Con qué palabra piensa usted que describen al presidente? Esta herramienta que tenemos a base de minería de textos nos permite saber con las palabras de las propias personas. Tenemos un algoritmo que se hacen preguntas, es una pregunta abierta, ¿no? Completamente, y cuando hay una respuesta, a cada una de las palabras se le asigna un valor numérico. De esta manera podemos ponderar cuáles son las palabras que tienen mayor repetición y podemos tener este tipo de resultados. Entonces, al final del día, creo que esto también puede ser una herramienta. Esto es un tracking que se hace diariamente y vamos a ir viendo reflejado en las palabras de los propios ciudadanos quiénes son los que hicieron un mejor trabajo, no solamente en tema de cuantitativo, si considera que el trabajo es muy bueno o muy malo, sino que aquí vamos a poder ver, ¿no? Que está haciendo un buen trabajo para combatir el COVID, no lo está haciendo. Entonces, sí creo que la información y la investigación al final del día le permiten a los tomadores de decisiones poder impactar positivamente o negativamente la vida de millones de personas, y esto se va a ver reflejado, ¿no? Esto se podría ver en el caso del COVID muy específico, esto no es de COVID, pero se podría ver aquí en un top of mind de un presidente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que sacó al ejército a la calle, a la policía a la calle, ¿no? Varias cosas. Aquí se podría ver lo que la gente piensa en relación al COVID, ¿no? Lo estamos haciendo, pero no puedo mostrar esos trabajos por un tema de discreción con los clientes, pero bueno, ponemos ejemplos de que esto al final del día está siendo evaluado, ¿no? Y lo más importante, más allá, creo que esto va a generar una nueva dinámica donde, si el aislamiento social se vuelve parte de algo cotidiano, se va a incrementar la penetración y el consumo de medios digitales y de la televisión sobre todo. A lo mejor se reducirá de manera considerable también el uso del radio, los periódicos. Pero no solamente es la medición del impacto en las redes sociales, ¿no? Cuántos likes tengo, cuántas veces se repitió esto, si se viralizó, ¿no?
sino también poder tener herramientas como estas que nos permitan ver si realmente hay un posicionamiento en la mente del elector, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes tener pauta digital o pauta en un medio tradicional sobre un tema en específico, pero si el adjetivo no es no se matcha con el adjetivo que el elector tiene en su mente o no está relacionado con lo que el elector recuerda, no funciona, no está funcionando algo en la estrategia de comunicación. Entonces, esta herramienta te permitiría evaluar precisamente si está siendo recordado o no, y además, si hay adjetivos negativos o acciones negativas, poder ir corrigiendo y ajustando la estrategia de comunicación e ir midiendo el avance, ¿no? El progreso día con día, si se está mitigando, si se está potencializando, y poder tomar medidas que ayuden a construir la confianza del lector en la institución, y también poder evaluar a la oposición y ver cuáles son los errores grandes que ha tenido la oposición, ¿no? En este caso, aquí podemos mostrar el mayor error del presidente, ¿no? Como ejemplo, pero esto se puede hacer tanto un ejercicio de conocimiento propio y también de evaluación de los posibles opositores, ¿no? Ok. Enrique, quisiera hacer un comentario respecto a tu comentario. Pues. Creo yo que estamos en una situación, creo que todos los actores y todos los gobernantes y todas las personas referente a tu pregunta están en una línea muy delgada. Siento que puede ser el momento porque también entiendo tu pregunta y entiendo también el comentario de Antonio y entiendo todo, pero el político, pues es político. O sea, claro que está preocupado por cómo va a estar su reputación en 6 meses, me explico. O sea, y es súper importante al final del día para ellos. Digo, como gobierno y como todo, digo, la atención es una cosa, pero como político, pues es representada otra. Y lamentablemente, por más que estemos preocupados y están preocupados los gobernantes por sus propios ciudadanos, ahorita están preocupados en 5 o 6 meses, pero pues claro que están presentando en una reelección en 1 año y medio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, claro que sí es un tema a considerar dentro de los proyectos, pero creo yo también es un momento en el cual deban de actuar de la manera más honesta y más sensible para poder llegar a los sentimientos de las personas. Creo que sí es necesario que la persona se sienta atendida, que la persona se sienta abrazada, que la persona se sienta que no está sola, que la persona sienta que simplemente el gobierno no vino a cerrarle su puesto de tacos y que no vino simplemente a decirle que se encierre en su casa y a ver quién le da de comer, ¿no? Digo, creo que sí es necesario para lo que comentas en específico, que el mismo gobernante sea un poco más apapachador, pues si lo quieres ver así, que sea un poco más, que la gente diga, no, o sea, esta persona, este gobernador, este alcalde, lo que tú quieras, en estos tiempos, cuando yo estaba sin comer, que no podía salir, que no podía comprar leche, que no podía comprar tortillas, se preocupó, me explico. O sea, que siento que es lo que va a cambiar. Más ahorita si sales y dices, no, yo voy a dar tanto y voy a hacer esto, y digo, y no se ve, creo que por más que se diga y por más que se entregue y por más fotos que subas y por más videos que subas, el tema aquí es que la gente se sienta cercana, que se sienta atendida y que se sienta, no sé, que se sienta como si en verdad el gobernante estuviera funcionando para él. Creo que por primera vez es lo necesario y más, porque eso es una crisis. O sea, literalmente estamos en crisis y lo que más se necesita es como si estuviéramos en guerra, pues. Digo, a lo mejor es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es como si estuviéramos en guerra. A tu gobernante le vas a decir, si entráramos en guerra, ¿tú con quién te vas a ir? No te vas a ir al pensamiento del país de al lado, no te vas a ir al pensamiento del país del cruzando el charco, si lo quieres ver así, ¿estamos de acuerdo? Tú eres leal a tu gobierno, por más que no te guste, por más que puedas tener diferencias, pero pues claro que tu gobernante va a salir y te va a decir, no, estamos peleando porque son nuestros derechos y porque somos mexicanos y porque estamos juntos y porque somos uno, porque somos los mejores y porque si lo quieres ver así, ¿no? Digo, creo yo que ese es el momento perfecto para, ella es la coyuntura perfecta también, pero no se puede hacer coyuntura ni una buena reputación si no haces las cosas bien, si no haces las cosas bien con la ciudadanía, creo yo. Sí, a ver, con lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo contigo y recuerdo un poco lo que llegamos a platicar, lo que fue hace una semana, Sí, sí lo vi. en donde también se mencionó el tema de que el gobernador
de Nueva York, por ejemplo, con toda la situación que le está pasando, que llegó un momento donde dijo, a ver, si a alguien le quieren echar la culpa de lo que está pasando, le quieren echar la culpa de que no pueden salir de su casa, que se tienen que quedar en aislamiento social, que tienen que seguir reglas. Si a alguien quiere culpar de todo esto, aquí estoy yo, pero lo voy a hacer porque tengo que ayudar en dos cosas. Uno, minimizar el número de muertes. Y dos, que esto termine lo más pronto posible. Y la única forma que se va a hacer es tomando decisiones. Entonces, estoy de acuerdo contigo, nada más que también creo que muchos no lo están viendo así y no toman decisiones por el temor de que al final una parte de la población los va a culpar, ¿no? Claro. Regresemos al tema de lo que está sucediendo en Ecatepec y de seguro en otras partes del país. ¿Qué decisiones deben tomar cada uno de los gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, ¿no? Porque no es una decisión de uno solo. O sea, tiene que ser una decisión coordinada, y aunque sean de diferentes partidos políticos. Pero esa clínica, ese hospital de las Américas en Ecatepec, pertenece al IMSS. El IMSS es de gobierno federal y está sobre. Pero también tenemos a Alfredo del Mazo, que es el gobernador, y está el alcalde de Ecatepec. Entonces tiene que ser una situación en donde se deben de coordinar y no nada más echarse culpas. Y si la gente, como dices, no se siente abrazada, cuidada, que sepa que realmente se puede quedar en su casa en aislamiento social, pero que va a tener los suficientes recursos para poder sobrevivir durante este periodo que no sabemos cuánto va a durar. Si no hay eso, la gente va a seguir saliendo, ¿no? Y aquí me gustaría entrar rápido en el tema de las protestas en Estados Unidos, ya para concluir. Vemos que ha habido en varios estados grupos han protestado contra gobernadores, principalmente ha sido contra los gobernadores del Partido Demócrata y llegan a ser grupos que defienden el derecho a tener armas, grupos más conservadores, que salen y protestan y dicen que no se quieren quedar en aislamiento social. En California acabamos de ver que acaba de suceder ayer o antier. Entonces va a ser una situación en donde la polarización por la toma de decisiones también se va a dar. Pero vemos también en una de las protestas que un grupo de enfermeras y enfermeros se pusieron frente al hospital, dividiendo entre los que estaban protestando y el hospital, como diciendo, yo estoy poniendo mi vida en riesgo para cuidar a quienes están enfermos y necesitan ventiladores, y tú estás aquí hablando de que quieres salir a las calles cuando yo estoy poniendo mi vida en riesgo. Y ahí es el tema, Rodrigo, que dices de estar en guerra. Sí, o sea, es una guerra contra un enemigo invisible. Y aquí sí me gustaría, ya para concluir, que cada uno, no sé si quiera dar su opinión. Gaby, tú que ves también el tema de emociones. Antonio, el tema de por qué estos mensajes hacia ciertos sectores de la población no están llegando, no están funcionando, y los demás que quieran opinar. Claro. Mira, yo veo a la tecnología a la vez como una fuente de amenazas, por ejemplo, en la rápida difusión de los rumores y fake news sobre el virus a través de las redes sociales y el miedo y el rencor que conllevan. Y Infodemia lo conceptualizó así la OMS. Pero es a su vez una herramienta para su solución, pues las redes digitales son también el principal medio para que las autoridades informen a la población. La tecnología, con los nuevos usos de drones, las nuevas técnicas diagnósticas para tomar la temperatura, son herramientas actualmente que son clave. Sin embargo, por más avanzadas que sean estas herramientas, siguen siendo herramientas que deben ser utilizadas bajo una estrategia que tenga atención especial en dos elementos: el mensaje y las audiencias.
es necesario comprender la vida de las personas y cómo es vivida por ellas mismas. Hay que tener en cuenta el papel de los imaginarios culturales. O sea, llevamos 15 años siendo bombardeados por una avalancha de películas sobre el fin del mundo que ha sido provocado por epidemias, por zombies, por un sinfín de causas. Pero esto permea en las personas. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos culturales y psicológicos que influyen para que una persona considere pertinente o positivo el actuar de sus líderes políticos. O sea, por ejemplo, los millennials no tienen expectativas. No hay capacidad de hacerlas porque el entorno es muy volátil. No están las instituciones fuertes para poderlos acobijar, brindarles certeza y la tranquilidad de hacer planes a futuro. O sea, la incertidumbre forma parte de, de nuestras vidas y que ya tenía, la inseguridad, la precariedad y los bajos salarios ya eran una de sus principales preocupaciones antes de todo esto del COVID. Entonces tenemos una generación que una vez más va a tener que repensar su vida y su futuro. Va a tener que darle un nuevo significado al concepto, a cómo se visualizan como vivir bien. Entonces, la pregunta que estás haciendo se me hace muy importante, pero yo necesitaría realizar un estudio parecido a, mira, te voy a compartir, déjame encontrarlo. Mira, voy a compartir pantalla otra vez. En México nosotros hicimos esto que se llama sectorización del miedo. Esto es a partir de los diferentes sectores y deciles de ingresos. Los deciles más altos tienen miedo, o sea, porque temen a la frágil situación económica del país después de la pandemia, les angustia ser víctimas de saqueos en sus negocios, les preocupa que los trabajadores resientan las medidas económicas y actúen contra ellos. Los que están en niveles medios se sienten vulnerables. Les preocupa contagiar a los miembros vulnerables de su familia, temen perder sus empleos durante la pandemia y les angustia que sus actividades se vean interrumpidas por un tiempo muy prolongado. Y los de abajo ya tienen pesimismo. O sea, saben que no tienen una seguridad laboral, están acostumbrados a cambios inesperados en sus trabajos y les preocupa tener cubiertas sus necesidades básicas. Entonces creo que es necesario tener todo este panorama, conocer quiénes, cómo viven y cómo les está afectando todo esto. Para tener un cuidado especial en cómo comunicar, a quién, de qué y con qué elementos, para que no se sientan agredidos de que nada más estás hablando hacia el sector privilegiado o nada más estás hablando, como siempre, de populista hacia los de abajo, ¿no? Y yo qué, y los de medio. Entonces, es necesario conocer las inquietudes de todos y cada uno, comprendiendo todo este entramado social y pulsional que existe actualmente. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias por compartir eso. Creo que eso nos da también una claridad de qué es lo que está sucediendo. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de concluir. Sí, a mí me gustaría agregar algo, Enrique. Como bien comentas, la verdad es que la percepción es imposible agarrarle al 100% de la población. El que lo haga, la verdad es que se merece el mejor premio de la comunicación, un Nobel casi. Pero la diferencia que se tiene hace 100 años, por ejemplo, hace 100 años, si bien lo mencionaba, se tenía el mismo problema de una pandemia, la gripe española. Y estaban las elecciones en Estados Unidos. Y había un rumor que estaba creciendo que decía que el whisky mataba el virus. Y la gente lo decía y lo decía y lo decía. Y tardaron alrededor de, si no estoy mal, mes o mes y medio en matar ese rumor. Hoy en día había un mismo rumor. Estaba el rumor de que haciendo gárgaras de vinagre con bicarbonato se te matabas el virus antes de que pasara a tus pulmones. Y ese rumor se pudo detener gracias a la información inmediata que se tenía. Y la OMS y los gobiernos lo mataron, si no estoy mal, en 2 semanas. Entonces el rango de respuesta es increíble y es abismal. La diferencia de los datos que se tienen ahora es que se puede comunicar de manera correcta y el beneficio político va a ser en segundo tema si lo haces bien,
si lo haces en el momento y de la manera correcta al público en general. ¿Qué diferencia tiene también la tecnología? La tecnología afortunadamente ya está al acceso de todos y los gobiernos pueden acceder a esta a diferentes niveles, pero el beneficio puede ser un gran diferenciador en el uso de datos. Sí. Yo coincido también en que el tema de la investigación y la interpretación de los datos es una ventaja competitiva, ¿no? Puede convertir, esto es un tema de oportunidades y un buen manejo de crisis puede elevar muchísimo el posicionamiento, ¿no? Y la credibilidad de las personas, y un mal manejo de una crisis o acciones no tomadas con base en información también pueden derivar a convertir a alguien en villano, ¿no? Creo que la capacidad de analizar datos e interpretarlos con claridad va a permitir que los tomadores de decisiones se adapten para responder a los cambiantes deseos de los ciudadanos, y esto es una ventaja competitiva, ¿no? Realmente la información existe y se debe hacer accionable. Muy bien. Claro. Sí, creo yo que justamente lo que comentabas, y no es contra lo que dije hace rato, pero sí creo que Gaby tiene un punto muy importante y es una realidad. Creo yo que sí deben ser atendidos los diferentes públicos que se tienen en esta situación. Creo que no puede ser el mismo programa o la misma estrategia que es de utilizar con el 1, con el 3. O sea, creo que sí es una diferencia muy grande. Creo que sí me pongo los zapatos un momento en la queja y en la angustia de las personas que dicen que qué van a comer y cómo le van a hacer en los próximos 2, 3 meses, si viven al día, o sea, entiendo también como lo que comentabas respecto a lo de las protestas, ¿no? Claro que me pongo los zapatos de las personas que están sentadas adentro del hospital esperando a sus familiares. Qué difícil ha de ser hasta para los mismos paramédicos, pero para las personas que están afuera gritando con pancartas, claro que es difícil porque no tienen para darle de comer a sus hijos y están muriendo de hambre. Creo que es un panorama muy amplio y el cual se debe de atender muy en especial y muy en específico a cada uno de estas categorías, ¿no? Pero sí es algo muy importante y como decías, hasta con el ejemplo del tema de Nueva York, se tomó la postura del que nada debe, nada teme, y con fuerza, y fue una decisión. Creo que la gente, que no vas a tener contentos nunca al 100% de la población, ¿no? Pero creo que ahora la mayoría de la gente le cambió la percepción y lo ven como líder y lo ven como una persona que puede tomar decisiones por el bien de su misma ciudadanía, sea a su consideración. Me explico. Sí creo que fue una decisión buena. Digo, supongo que no a todos les va a salir así, tipo la jugada, pero también, como te comentaba hace rato, si haces las cosas bien, puedes tomar ese tipo de decisiones. Si haces las cosas para beneficio de la ciudadanía, puedes tomar ese tipo de decisiones y poder decir, échame la culpa si es necesario, pero yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Digo, sí creo que es muy importante lo que comentaba Gaby, pero creo que vamos bien y creo que no estamos tan mal políticamente ni en acciones hablando. Creo que vamos mejorando día a día y con cada situación que se le va presentando a cada uno de los actores, creo que se va mejorando poco a poco, ¿no? Pues antes de concluir, pues agradecerles a cada uno de ustedes, Javi, Antonio, Rodrigo, Marco, César, por haber estado en este programa especial de Encarados y de Spanish Public Radio, hablando de Human Data, todos los temas de tecnología alrededor de COVID-19 y lo que cada uno de ustedes está haciendo para pues, ayudar a los gobernantes de los diferentes partidos en los diferentes niveles, ya sea municipal, estatal o federal, para que puedan tomar mejores decisiones, pero con información y con el uso de tecnología. Agradecerles de nuevo, que compartan ustedes también en sus redes sociales, a quienes nos siguieron en este programa de Spanish Public Radio y de Encarados, agradecerles como siempre, y estaremos en contacto con cada uno de ustedes y estaremos leyendo sus comentarios y después respondiéndoles, porque o respondíamos eso en tiempo real o en realidad nos enfocábamos en el foro. Gracias y hasta la próxima. Saludos a todos.
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias.